Maite hijo rivera opa bebe penguara wako ara peña ñe punu yima ñanere enviapo guarani de jeguare siembo ikatu jaguare ñe me yima ñondi escuela cuaco pa uno pibea yepa cuaco ara pe ñañe yigita yajabo hina pe mbaiseitepa ñe guarani ojo iñepyrũ guive ñamguakama voíkuri ambue árape jako'ag̃a jaha jeyta hese reguekatúpe ha ñamohu'ãma hag̃uáicha ko arapa'ũkuéra jaguerekóva guive opaite ñepyrũ guaranikuéra ha ko'ag̃aite peve. Es un placer inmenso de volver a estar con ustedes a través de este medio. Le agradezco a Dios por darme este privilegio de estar con ustedes con esta materia guaraní, ¿verdad? Nuestros contenidos de hoy estaremos entrando en la época de la guerra del 70, época de la posguerra del 70, la guerra del Chaco, época de la posguerra del Chaco y la época actual. En esto estos son los contenidos que estaríamos abarcando hoy. Maitei mba'éichapa peimembajua antes se peneresãi pendekatupyry penekyre'ỹ ha ikatu hag̃uáicha ko'ẽko'ẽre ñandekatupyryve ha jaikuaakuaave jahávoko ñaneñe'ẽ Guarani ndaikuaápe ñaimejýma oñondivekuéra hína ñañembokatupyryve hag̃ua ñaneñe'ẽ Guaraníre ha jaikuaa hag̃ua mamoitéguipa ha mba'eichaitépa pe arapa'ũkuéra rehe ojepuru ohóva ñaneñe'ẽ Guaraníra'e upeharã ñañe'ẽtakua ko árape jahareíta hese ambue arapokõindýpe ñañe'ẽmavoíkuri pe oñepyrũguare Blanca Zúñiga ajepa omombe'u ñande mba'eichaitépa ñaneñe'ẽ Guarani ou arapa'ũ rehe aja apeikua ko árape ñañe'ẽjeýtama hese jahávo ñañe'ẽta hesehína ave arapa'ũ ñorairõ guasu he'iháicha chupe guerra del 70 he'ivai chupépe upéichai arapa'ũ pe opa rirépe ñorairõ guasu 70 rire ajépa upéichaipe ñorairõ guasu Cháco peguare rehe ñañe'ẽtai ko arapa'ũ pe oikorirépe ñorairõ guasu Chácope ha arapa'ũ ko'ag̃agua rehe ñañe'ẽtakua ko pa'ũme ajépa ha ikatu hag̃uáicha ñambyapy'apaitéma mba'épa ohasa ñaneñe'ẽ Guarani iñepyrũetégui heñoiñepyrũ guive ko árapeve upéva rehe ñañe'ẽtakua ko pa'ũme. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Hoy estaremos analizando nuevamente, profundizando más sobre la historia de la lengua guaraní en cada época, por época. Como ya habíamos mencionado en la semana pasada, habíamos hablado de la época precolombina, la época de la colonización, época de la independencia, época francista y época carlista. Hoy nos corresponde hablar de la época de la guerra del 70, época de la posguerra del 70, la guerra del Chaco, época de la posguerra del Chaco y la época actual. A eso nos abocaremos hoy. Época de la guerra del Chaco. La contienda del 32 al 35 entre Paraguay y Bolivia se desató debido a múltiples factores derivados de los pretendidos derechos de ambos países de la posesión del Chaco. Las hostilidades se iniciaron el 15 de junio de 1932 y 11 meses después, el 10 de mayo de 1933, el Paraguay se vio obligado a declarar oficialmente la guerra.
El comando del Chaco, general José Félix Estigarribia, consciente de la importancia de mantener la máxima garantía posible en las comunicaciones, declara al guaraní como idioma oficial de la guerra, mediante una orden general, la número 51 del 28 de mayo de 1933, que establece, artículo 7, las conversaciones y las claves secretas se harán exclusivamente en guaraní. Này, abe ya esa abe ko arapa oño con guaño año guasu chaco be lleva ya esa abe Baisetepa Paraguay oño en otan guae Bolivia die tendo taguasu José Félix Estigarribia omoye mañana ñe guaraní tenon de teja he ibo ipupea lleva ñomongeta oye ya potaba guaraní no oye ya poara haupea haupepete onse ye ma guaraní tenon de tepe oye guaraja ambueta pisao y purúa ambueñe castellano iba y supea lleva omia catuete y catuo joca y naime oije hija catuo ñembue potije taji cuay upe jaguere pesa ñana en guaraní y yima tenon de te ñona no guasu llave no guasu saco con guarere con aña nieta igual ya voy con agua upeba Mohapu pa mocoin ari ha Mohapu pa pobre del 32 al 35 más de año en Paraguay Bolivia ni hape ko ahí quay no ocupa tu país se APB no se amo PB pensamos ahí quay Bolivia ni lleva o pedo ni pues no lleva peño en un guaso oye pues no pues un guareo ahí general José Félix Estigarribia la ñanete dos taguasu lleva ahí muy bien tu sistema ñan de ya hueco ñan de peja ñan en baete hei ono hema oi pa hoy hei kuan ñanene en guaraní ñanene te ha pea y puruta coño año allá puente o pea la ñanene ñanen baete hono hei ma voy beten decreto ley iba y supe allá o veo ahí este artículo por PPTIM de Pellasilpove artículo 7 ñomongeta ñemijapo yiyapoa guaraní tebe oye ya pues oye éramos un mitaja si fuera o iba oye éramos castellano un mía hei hoy oye japo pida su vea tu cumbo hei güey o pensamos la ley va su la guerra del Chaco, la contienda del 32 al 35 entre Paraguay y Bolivia se desató debido a múltiples factores derivados de los pretendidos derechos de ambos países de la posesión del Chaco. Las hostilidades se iniciaron el 15 de junio de 1932 y 11 meses después, el 10 de mayo de 1933, el Paraguay se vio obligado a declarar oficialmente la guerra a Bolivia. El comandante del Chaco, general José Félix Estigarribia, consciente de la importancia de mantener la máxima garantía posible en las comunicaciones, declara al guaraní como idioma oficial de la guerra, mediante una orden general,
la número 51 del 28 de mayo de 1933, que establece en su artículo 7 las conversaciones y las claves secretas se harán exclusivamente en guaraní, cosa que ha ocurrido tan diferente de la época de la posguerra del 70, ¿verdad? Que se prohibió el guaraní y ahora sale nuevamente en la época de guerra del Chaco como idioma oficial. Algo peculiar sucede siempre con el guaraní y así sigue. La situación del guaraní en la época de la guerra del 70. En marzo de 1865, el Congreso Extraordinario reunido en Asunción consideró la crisis internacional en que estaba involucrado el Paraguay y decidió declarar la guerra al gobierno argentino. Se iniciaron así las acciones al mando del mariscal Francisco Solano López, las que culminaron con la hecatombe de Cerro Corá en 1870. El mariscal López era un avisado conocedor de la lengua y biografía guaraní, como la afirmara el mismo general Mitre, quien oyó de sus labios una erudita disertación sobre el particular. En el transcurso de la contienda fueron impresos periódicos bilingües español-guaraní, tales como Cabichuí, El Centinela, Cacique Lambaré, Ney. Oñe punu coño la mismo Guazú, oñe punu Paraguay, Argentina, be ima supe, oño la mismo Tajaji, güey. Pepe tendo Taguazú, Marica López, Oje Sauca, ya mai seite pajae, hoy cuaja, hoy cumbuja, hoy puro cuaja, oñe cuaja la guaraní. Peare peoña cuepe tendo Taguazú, Argentina, Renondepe allá, Mitre, IGC, y Catupurjaja, oñe cuai tereija guaraní me, jaecuera oño mongueta. Ñande ya esa guana ñande ñe guaraní oinjagüey tenondete fue considerado como idioma oficial de guerra en esa época. A Pepe ya veía ya para mí y onoje oía ya pe ley Guazú pe cotendo Taguazú Marica López y oía ya va mitad pisao ñe guaraní me y catuja oye yucabo y hoy puro jaguare castellano guaraní tepe oñe ana heijae pero ahí ponaina abeya esa pe allá pa pesa veía ya pa oí on se cuida ya mi marandú o yapo allá pe cuatiaro pibe allá oye jaimo con veñe mg hoy allá jaumia mi marandú yapo a cuecuea jaina jera lleva cabichu y Centinela Cacique Lambaré allá estamba eres oñe eña debe na coaco arapa allá hoy con coño la mismo Guazú era oye iba y supe allá carañe guerra del 70 pero ya esa coa paiteja hay potanga pene y mi peñemo y mi hija pemoñe bebe hoja peicua abeja mamba y chaite pañane ñe guaraní con arapa hoy cora cae ma y chaite pa oye puru pa meño mo tamita ina arapa ñora yo Guasuñe pues no vale pe hoy con ñora yo Guazú no vale ñane tendo Taguazúramo el mariscal Francisco Solano López al su poapsa potempa pope y ya te digo yo que tenía Taguazú que ten congreso extraordinario y eso es Paraguay de allá a pepe oñe pues no ten ñen yucupute ve Argentina guacuera ñan del Paraguay ni allá baja o pepe
la ñora yo guasú Open guarea ya Mariscal López y naña nete dotar a María Mariscal López everything tapisha opa ponaja o hay ponaja oñe ponaja ñane ñe guarani tepe allá un paisaje y generalmente un endupe tem ñomonguetaja y yurete y allá y un japón guarebe tem disertación allá a pesar de ella lleva o esa caña de upe árabe allá va y si te bañan en yegua ni oye puro añete o incluso upe un guare upe arecuera pero lleva o incluye iba a supe periódicos iba a supe allá o sea vamos con el guaraní a castellano era Cabisuí el Centinela Cacique Lambari. Época de la Guerra del 70. En marzo de 1865, el Congreso Extraordinario reunido en Asunción consideró la crisis internacional en el que estaba involucrado el Paraguay y decidió declarar la guerra al gobierno argentino. Se iniciaron así las acciones al mando del Mariscal López, las que culminaron con la hecatombe de Cerro Corá en 1870. El Mariscal López era un avanzado conocedor de la lengua y biografía guaraní, como la afirmara el mismo general Mitre, quien oyó de sus labios una erudita disertación sobre el particular. También cabe resaltar que en aquella época, durante la contienda, había un periódico impreso de periódicos bilingües español-guaraní, tales como el Cabisuí, el Centinela, Cacique Lambari. En esa época el Mariscal López exigía, se consideró como idioma oficial al guaraní durante la guerra, era idioma oficial y hasta inclusive quitó en este caso sería no una ley, sino un decreto presidencial en donde prohibía el uso y comunicación de los soldados en lengua castellana. Se tenía que realizarlo en guaraní. Entonces es muy importante resaltar aquello. Época de la posguerra del 70. Muerto el Mariscal López, se instauró un gobierno provisional. El Congreso de agosto de 1870 nombra presidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola, quien al poco tiempo, el 7 de marzo del año siguiente, expide un decreto cuyo artículo 10 señala: se prohíbe a los maestros que permitan hablar en las escuelas el idioma guaraní, sino únicamente el español. Y así la historia se repite. Nuevamente, luego de haber sido el idioma estratégico en la guerra, el guaraní proscripto por quienes sirvieron por él. Es esta época más adversa para el idioma guaraní y el eco de toda propaganda negativa que se desarrollara a partir de entonces contra el mismo llega hasta nuestro día. Ne cuaco arapa ome allá o parirete ñora no guasú Mariscal López o más no guarea lleva oñe pero o esa y cuai y que tu amo eso ñom bati y cuai ha mapa o guara hata ten mapa la tendo ta oita ha ppt ojo Cirilo Antonio Rivarola lleva acá tú o yupi miren te oí y posia guaraní ñe guaraní dieja oye voy o no he voy peten ley guasú ha
heihápe no mitãnguéra mbo'ehaokuérape noñe'ẽhaha ni peteĩ ñe'ẽ ndoipurúi hikuái Guaraníme españolpe paite oñe'ẽva'erã hikuái he'i oñepyrũjeýma oho hikuái Guarani pisotea osapateapa hikuái ñane ñe'ẽ Guarani áreajépa ojepurúkuri ha'e Guarani ha'ékuri la ñe'ẽ añete ha ojepuru añetéape ñorairõ ajákuri ha pépe katu ja ohóma hikuái ohejajeýma tapykuévoto ikatu jahávo katúpe ñamoñe'ẽve ha jaikuaave jahávo ñane ñe'ẽ Guaraníva mba'eichaite ha mba'érepa ko'ag̃aitépe péichajépa. Jare ikatu hesãi ñande aipo ojerokypopóva jajotópa arapa'ũ peñorairõ guasu oikova'ekue iñepyrũraite rehe aja guerra del 70 he'ivei chupe iñe'ẽkuaávajepa omano Mariscal-López opáma ñorairõ guasu ha oñepyrũ oñemoĩjey peteĩ ñane tendotarãjepa provisionalmente heivi chupe hikuái umi ñe'ẽkuaavéaja pe aty guasu agosto de 1870 veja ha omoĩ hikuáiko ñane tendotarã Cirilo Antonio Rivarolave ojupimíente oĩ ha'eja oñepyrũma oĩ ajápe ary ñepyrũmente oĩja onohéma ha'e peteĩ ley guasu peteĩ artículo 10 heiva chupe he'i pype naiporãi ha noñeñe'ẽmo'ãvéima Guaraníme mbo'eharakuéra nombo'emo'ãi mbo'ehaokuérape Guaraníme he'i ha'ekuái ikatúta oñembokatupy castellano ha españolpe añoite he'ívoi ha péichapo hese mba'éichapa umi oipuva'ekuépe ñorairõ guasu rõguare ha'ékuri la ñe'ẽ tuichavéva ha ojepuvéva ha'e la Guaraníkuri ajépa ha ko'ág̃a opáma la ñorairõ oje'e ha'etéku ipochynunga hikuái ñe'ẽ Guarani ndie ha omboyke hikuái ha oipe'ávoi hikuái ha ajépa pea ñane ñe'ẽ Guarani upéichapo hese peñepyrũgui omene peichakuaavoi mba'éichapa umi oipuruva'ekue sapy'ánte ha'etéku ipochy ndie ha omboyke. Época de la posguerra del 70. Muerto López, se instauró un gobierno provisional. El Congreso de agosto de 1870 nombra presidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola, quien al poco tiempo, el 7 de marzo del año siguiente, expide un decreto cuyo artículo 10 señala: se prohíbe a los maestros que permitan hablar en la escuela el idioma guaraní, sino únicamente el español. Y así, la historia se repite. Nuevamente, luego de haber sido el idioma estratégico de la guerra, el idioma oficial, el guaraní, queda nuevamente atrás. Aquellos que se sirvieron del guaraní, la misma persona renegaron contra él. En esta época más adversa para el idioma guaraní y el eco de toda propaganda negativa que se desarrollara a partir de entonces contra el mismo, llega hasta nuestro día. O sea, ¿qué significa? Que el guaraní ha sufrido desde un principio. Gente que utilizan, reniegan contra él. Y así sucesivamente en cada época iremos viendo cómo y por qué el guaraní está de la forma que está entre nosotros. Llegamos a la época de la posguerra del Chaco. A pesar de todo, en esta época hubo intentos de unificar la grafía guaraní. Surgió del Ministerio de Educación bajo la administración de Juan Fernando Recalde. El presidente Higinio Morínigo hacía discursos en guaraní y mandaba traducir en los dos idiomas los planes
quinquenales de nuestro gobierno. Corresponde también a la gestión administrativa de Morínigo la creación del guaraní como unidad monetaria del Paraguay, reemplazando al peso fuerte que circulaba entonces como papel moneda y cuya denominación no identificaba en absoluto a nuestro país. Decreto Ley número 665 del 5 de octubre de 1943. Cuacuarapa ume o parideco ñunaino guasu chaco pe ayepa oñe penu ape ayepa oika y ministro carai omotenondea la niembo boeja ocuera pe ayepa oye ma ojechamba iseitepa oye un batisela tai pe taicuera guarani meguaba y catu jamaicha oye puru purave pa ayepa pepe upeno guareo y cara y Higinio Morínigo la tento taguasu ayepa oño mongueta jamás Paraguay guacuera ndieja oye y guarani tepe oyapoja era y ñomongueta jaupecha veija oye omboja saca guarani ñeeme petembiapo oyapota vive ja yasire he oyapoa ojoja oye omboja sa mocoibe ñeeme ayepa jaupecha veía ayepa ñandeya guarecoa kue peviru oye purúa maite jaeva kue peso fuerte ayepa jera jae pengo guare Higinio Morínigo aveía ayepa oye omoambuela ñande viru ja ombojera upeguive 1943 oye omoima jae ombojera ma ñandeve guarani ja upegui oye puru ko ñande viru guarani ramo. Arapa ñuaño guasu sacope opari de ayepa opari uma ñuaño guasu ayepa oe caji pei upen guare ayepa upe ape arapa ume oe caji pei mbaicha pape ñane guarani uno we coitipe tai ayepa ne ia yo we cola tai hendaitepe ayepa no we coitipe chegue tije yo a su allá chegue tije guarani ne iati oye ya pues hendaitepe allá vemos el Ministerio de Educación de allá bajo la administración allá o intento taguasu Juan Recalde oye cae ven va esa para guarani o monpare tebeta oye hay juguila guarani Higinio Morínigo yupita tendo taguasu ella oñe ma oí happy ya cuela pe pe omombeu guarani tebe oño mongueta oyupi oñe Paraguay la cuela ndie omombeu yo bamba emba epa oña nene tame amba iseiteba oya boca oñe guarani me hendia pona cuela guatiape ombo guapumba emba epa oya pota ari de geo hope oña ya pe tentotara upe aripe oikokuya yepa ñande viru el dinero ñande viru pe yipurua guanape geraba guarani upe aripe Higinio Morínigo iba que oye puru jamás lleva mujer ahí cuaya ya ñane guarani por decreto ley ahí unos ahí cuaya lleva 1947 Pelli purua pe viru ñane tame era jamás guarani época de la posguerra del Chaco. A pesar de todo, en esta época hubo intentos de unificar la grafía guaraní. Surgió del Ministerio de Educación bajo la administración de Juan Recalde. El presidente Higinio Morínigo hacía discurso en guaraní y mandaba traducir en los dos idiomas, tanto en guaraní como en castellano, los planes quinquenales de nuestro gobierno. Corresponde
gestión administrativa de Morínigo la creación del guaraní como unidad monetaria del Paraguay, reemplazando al peso fuerte que circulaba entonces como papel moneda y cuya denominación no identificada en absoluto a nuestro país. Decreto Ley número 665 del 5 de octubre de 1943. ¿Qué ocurrió? El presidente Higinio Morínigo decretó para que la moneda que circula en Paraguay era el peso fuerte. Entonces cambió el nombre de peso fuerte a guaraní. Eso es lo que ocurrió en esta época. Fue la época más brillante en donde se le dio el lugar que corresponde al Paraguay y a su idioma en especial. Llegamos a la época actual. La Carta Magna de 1967 ha dado un paso positivo al declarar idioma nacional al idioma guaraní, conjuntamente con el castellano. Evolución y perfeccionamiento del guaraní, artículos 5 y 92. Pero el reconocimiento pleno de su estado se realiza en la Constitución sancionada en junio de 1992, la que consagraba al guaraní como lengua oficial al mismo nivel que el castellano, artículo 140. Y el artículo 77 de nuestra ley suprema establece la obligatoriedad del uso de los idiomas en proceso escolar a partir de la utilización de la lengua oficial materna al comienzo de nuestra enseñanza formal. Se consagra de esta manera una educación bilingüe, respetando el idioma materno y los inicios de alfabetización. Nei ko ara angagua arapa ume ayepa oñe ñandeve allá ñandele iguasupa mba'e ñandeve hapepe oñemoíma ñe'ẽ guarani ojepytasóma castellano ykerete ha'evéma avei ha'e pepe oñe'ẽ ñandéve ajépa hapea ñande iñepyrũrã amoite iñepyrũme ñañe'ẽvoi kui artículo 140 de mba'e ñande he'i que el Paraguay es un país bilingüe y pluricultural obreko ha mokõi ñe'ẽ ha'éva castellano ha guarani ajépa ha estado hecháta mba'eichaitépa mbo'e mokõive ñe'ẽ he'i upéva ñande ñe'ẽmavoi ambue arapokõitýpekuri. Péicha avei artículo 77 pe ajépa mitãnguérapepa mba'eichaite oñembo'e'ã mbo'ehaópe he'i mbo'ehaópe mitãnguérape oñembo'e'ã hogagua ñe'ẽte'ẽpe he'i ha upéi mbeguekatúpe oñembo'éta chupe ambue ñe'ẽre he'i péicha ñañe'ẽmavoi aveíkuri pépe jahechapaitéma ajépa nei ko'ág̃a ñamohu'ãko arako ha'evahína arapa'ũkuéra ajépa Brancasúnico oñe'ẽhague ñande ajépa upépe ñañe'ẽkuri ajépa mba'eichaitépa pe arapa'ũ precolombino he'iva ichupe aja upéi atu upéi ñañe'ẽ avei arapa'ũ colonización guare pe ñañe'ẽ arapa'ũ independencia isãso guare ñaneretã upéi ñañe'ẽ avei ajépa mba'eichaitépa karai mbarete ha oñepyrũakue omotenonde ñaneretã ajépa Gaspar Rodríguez de Francia mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani upévape arapa'ũmekuri upéi ñañe'ẽma avei ajéa karai Carlos tendotaguasúrõ guare ha ogueraha tenondete ñaneretãme ha ha'e ndohayhupáiakue ñe'ẽ guarani ha oje'evakue ogueru ambue tendágui ajépa pe oparirépe he'i hikuái chupekuéra ajépa naiporãiha guarani ndogueraha porãmo'ãiha ñaneretãme ha upéi ndohayhupáikuri upéi avei ñañe'ẽ upe rire oúma pe arapa'ũ ñorairõ guasu ha ojupi oguare tendotaguasúramo chokalo ra'y ha'evahína Marikalópe aja
Haekatu oñepyrũ ohechakuaa ha ikatu pyryañete ha ohecha heta mba'e ha ha'e oĩ oguare aveíkuri ohecha hombyatý tapichakuéra ikatupyrýva ñe'ẽ guaraníme ha ikatu hag̃uáicha upe oguare oñepyrũ oipurúpe taikuéra ajéva hína ñande ja'éva chupe castellano J, la J, K, umíva la Y como vocal umíva ha'e ohechapákuri ha ombyaty ha oñembokatupyry añete ha oipuru añete ñe'ẽ guarani pe ñorairõ guasu aja pei ajéa uperirépe ñorairõ guasu rire guare mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani oho hese upe oñepyrũjey ko ñorairõ chákopeguare ajéa ha pe chákopeguare chemopirĩpe chemandu'árõ chetúva ha'e akue oje'éva ichupe ojehero chakore ajéva oĩ akue oho'akue chákope ha omombe'u ore mba'eichaitépa heta ára ha ára omombe'u ore mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani oho hese ajépa ha upévare chembovy'a ha upe ñañe'ẽ avei ajépa mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani opyta ko'ág̃a ñande kuako arapa'ũme ajépa ha upepete ajépa ñamondohómahínako tembiapokua rehegua ha ambue árape ikatu hag̃uáichama jeike mba'ekuaatýi pyahuave ajépa ñandejára tape nde rovasa tome'ẽme kyre'ỹ po'a ha ikatu hag̃uáicha ko'ẽko'ẽrépe ndakatupyryve ha peikuaakuaave ñande pehóvo ajépa ne ja ñohendujeýta ha ñemejeýta oñondive ambue arapokoindýpe ne ta upéicha. Ne ñamohu'ãma jahávo ñane rembiapokua ko arapeguáre ajépa ñañeñe'ẽtama parapa'ũ ko arapeguaite rehema ko'ag̃agua rehe oñe'ẽta ñande pe'arã ñeñe'ẽta michĩmi ñañomoheta ápe jahávo mba'épa he'i ñande ley guasu 1967 pe ajépa oñepyrũ ajépa he'i ñane ñe'ẽ guarani ha'emaha peteĩ ñe'ẽ ñanemba'etéva idioma oficial idioma nacional he'ímape ikatu hag̃uáicha oñembo'eporãve ha oñembokatupyryve ñe'ẽ guaraníre upéicha avei ajéa 1992 pe omoañetéma hikuái ley guasúpe ajéa he'ímavi ñe'ẽ guarani oĩha castellano ykérete artículo 140 artículo 77 pe he'ímavi ñande mba'eichaitépa ñane ñe'ẽ guarani ajépa pe artículo 77 pe he'i ñandéve ñane ñe'ẽ guarani rehe iñepyrũrã mbo'ehaópe oñembo'éva mitãnguéra pe hogagua ñe'ẽtépe ha mbeguekatúpe ambue ñe'ẽ rehe upéicha avei artículo 140 pe la ley guasúpe he'i avei ñane ñe'ẽ guarani rehe oñe'ẽjey ñandépe pe avei ajépa he'i ñande tetã Paraguay ha'e peteĩ tetã hembikuaa arandu hetáva ha orekóva mokõi ñe'ẽ ha'éva castellano ha guarani upéicha avei oĩmi atýsaive oĩva ha oñe'ẽ ambue ñe'ẽme umíva rehe estado ñangarekóvarã avei he'i upéicha he'i ñandéve ha péicha upéi kuako árape jahechakuaa hag̃ua ajépa mba'éichapa oñemotuicha ha oñemomba'e guasu ñane ñe'ẽ guarani péicha rupíko mbo'ehague guasúpe filosofía he'i héravape hína ajépa oñembo'e ha ko'ág̃a ñañembokatupyry ipype hína ajépa néiha péicha jaha hese época actual. La Carta Magna de 1967 ha dado un paso positivo al declarar el idioma nacional al guaraní. Evolución y perfeccionamiento del guaraní en el artículo 5 y 92 de la Carta Magna de aquel entonces, pero el reconocimiento pleno de su estado se realiza en la Constitución sancionada en junio de 1992. Los constituyentes se reunieron en esa época y que consagraba al guaraní como lengua oficial al mismo nivel que el castellano. Eso está en el artículo 140 y el artículo 77 de nuestra ley suprema. Establece la obligatoriedad del uso de los idiomas en proceso escolar a partir de la utilización de la lengua oficial, mantener al comienzo de nuestra enseñanza formal. Se consagra de esta manera una educación bilingüe, respetando el idioma materno y los inicios de alfabetización. Bueno, en esta época actual ya el guaraní está llegando ya bien madura,
también maduro el idioma y la gente también se están volviendo madura en cuanto al respecto del idioma guaraní. Entonces, por lo tanto, hoy por hoy, gracias a los entendidos, hoy por hoy se enseña en nuestra universidad, en la Facultad de Filosofía, como una materia en nuestra carrera, en esta carrera de psicología. Y en toda la carrera está la materia guaraní y también se está implementando en otras unidades académicas, si es por eso, ¿verdad? Y entonces no está de más sugerirle a que vayan estudiando, conociendo más el guaraní. Eso le hará y le servirá muchísimo para que sean personas de bien, personas que puedan ayudar para el fortalecimiento del Estado paraguayo y así también cumplir con la normativa de la Ley Suprema, de la Carta Magna de la Constitución Nacional. Bueno, éxito y bendiciones. Que nuestro Padre Celestial le dé la sabiduría, entendimiento, salud, paz, gozo y amor en todo tiempo. Nos reencontraremos oportunamente en la otra semana. En caso de que quieran tener algún curso en especial a través de este medio, podemos hacerlo, y no solamente de esta manera, ¿verdad? Ustedes me avisan, tenemos nuestro grupo, el grupo de WhatsApp, entonces pueden comunicarse conmigo sin drama. Y aquellos alumnos que tuvieron algunos inconvenientes y que se han comunicado conmigo en el privado, ya hemos subsanado los impases que teníamos al respecto de nuestra materia y al respecto de la tarea realizada en la oportunidad. Éxito y bendiciones. Oportunamente nos vemos. Chao, chao.